Olá, eu sou Betty Adán e este canal se chama Betty por el Mundo. Para a legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Espero que haya traído los ojos para pasear, porque vamos a ver imágenes muy lindas. Estoy en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, aunque yo no sea la capital. Yo digo que es una ciudad bonita pero fuerte, poderosa. ¿Sabes por qué? Porque te abraza, fuerte te abraza, como los abrazos que a mí me gustan. Y te digo eso porque Anchorage está entre la montaña y el mar, exactamente. Y yo tuve el privilegio de ver, porque estaba en un hotel frente al mar, entonces podía ver los barcos que llegaban y vomitaban los pasajeros, que estaban en esta franja de tierra de la montaña, que yo digo que es como si fuera la lengua de la montaña. Veía este movimiento, llegaba a la mañana y la ciudad se inflaba, y se iba a la tardecita y la ciudad se desinflaba. Y cuando se iban había tanta paz, una paz que inundaba el alma. Y es muy bonito ver ese movimiento de inflar y desinflar todos los días. Es una ciudad como cualquier otra, con tiendas, restaurantes, bibliotecas, todo, pero dos cosas me llamaron la atención. Había un container con el siguiente cartel, decía, por favor cerrarlo bien para que los osos no lo puedan abrir. Y el dibujito de un oso abriendo un container. ¿Vos te imaginas eso? A mí no se me ocurre imaginar que voy a encontrar con un oso en la calle. En definitiva no lo vi, pero está el dibujito. Y vi en el supermercado una mujer que decía a la otra, fulana, ¿sabes que el miércoles pasado entré en la casa de mi cuñada, de nuevo un oso buscando comida? Yo no lo podía creer. La verdad que es inusitado eso, ¿no? Y lo segundo que te dije que me llamó la atención, sobre todo para mí que vengo de un país tropical, en los estacionamientos, en los lugares donde están los autos para estacionar, tomas de corriente para que vos enchufes ahí y en los autos. Como después vi en otros sitios muy fríos así, ¿no? Es loco eso, ¿no? Pero Alaska no es solo frío, hay lugares cálidos también, como el Parque Denali. Mira qué pasada, como dicen los españoles. Traje para que vieras el Parque Denali. Acá solo faltan las montañas y los alces, pero podés escuchar el grito del silencio. Podés oír la solitud colorida. Sí, es verdad, es muy bonito. Después me pidieron, yo traje un mapa para que vieras. Acá está Juneau, acá está Anchorage, acá está el Parque Denali. Más arriba Fairbanks, la segunda ciudad más poblada que yo estuve ahí. Y Barrow. Acá está el Círculo Polar Ártico, o sea que Barrow está por encima del Círculo Polar Ártico. En hecho, cuando estaba sobrevolando el Círculo Polar Ártico, el piloto dice, estaban sobrevolando el Círculo Polar Ártico. Yo miré, no vi nada, pero en fin, es una sensación. Llegué en la ciudad, 4.000 habitantes. ¿Vos te imaginas que ahí hace 65 días de noche total? Ellos dicen en noviembre que van a ver la luz recién el próximo año, porque es en enero cuando van a ver la luz, ¿no? Y es realmente, estás como que olvidado, abandonado. Estás tirado ahí del fin del mundo, no hay más nada después. Son 4.000 habitantes, una ciudad toda blanca, como un tapiz blanco. No había nieve, todo hielo. Empecé a pasear por el cementerio. No hay paredes, no hay puertas, no hay veredas, no hay cordones, era todo blanco, un tapiz blanco. Cruces, las cruces todas parejas, no hay una cruz más importante, más tallada, todas iguales. No sé cuánto tiempo debe llevar un cadáver para decomponerse, porque es como si tuviera una nevera de por siempre, no sé. Seguí caminando y vi casas en donde había estacionado así en la casa una avioneta, un barco, había un auto. Una cosa muy rara, un paisaje muy diferente al nuestro, muy diferente. Después vi huesos de ballena por la calle, tirados así, no un hueso entero, pero pedazos, grandes pedazos, ¿no? Era todo muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, muy exótico, muy extravagante un paisaje. Participé de un ritual en donde junto 20 hombres hacia alrededor, con un trapo bien estirado, como si fuera un bastidor, estirado así, y cuenta. Y del medio hay un nene, más o menos de 10, 12 años, con una larga vista. Entonces cuento, 1, 2, 3. Y lleva al nene para arriba. Y el nene con esa larga vista trata de ubicar dónde está la ballena que lo van a cazar.
salen todos a la casa y después vuelven a compartir las ballenas con el pueblo. Hoy ese método no existe más, lo hicieron para mostrar, ¿no? Pero es muy interesante porque vos ves cómo todos participan. En 2006 podían cazar hasta 20 ballenas al año, por ahí. Y es solamente para consumo propio, ¿no? Bueno, después de ahí fui al supermercado, a una universidad de ellos. Muy interesante, un gran iglú de chapa alargado así, sin ventanas, muy bien calefaccionado, muy bien iluminado, con investigaciones muy específicas sobre las ballenas, estos gigantes que me apasionan, y muy bien estructurado todo, muy bonito, un trabajo muy interesante. Conocí los jugadores de básquet porque fui a conocer la cuadra de básquet de ellos y eran muchachos muy altos y raro porque tenían los ojitos de chinos pero ojitos celestes. Y hay muchas cruzas de rusos y finlandeses con esquimales. Fui a una tienda muy grande que vendían comidas, aparatos electrodomésticos, que me vendió ropa, todo muy caro. Y después fui a un restaurante caro también. La bebida alcohólica ellos no pueden tomar, pueden servir a los turistas, pero hay que consumirlo en el lugar. Yo estaba hablando con un muchacho de Costa Rica que hace 3 años que está ahí, juntando dinero. Aparte te cuento, una corrección del otro video, ¿no? Y yo te dije que ganaba $900 al mes, pero me equivoqué, eran $900 al año en ese momento. Hoy día ganan $2.000 al año para que no dejen Alaska. Bueno, él me estaba diciendo que es muy triste la vida ahí. Gana mucho dinero, no hay mucho en donde gastar, pero quería volver ya a su tierra, ¿no? Y después me quedé pensando, qué manera, ¿no? Cuando vos vas a viajar de cuerpo y alma de verdad, es una linda manera de estudiar, de aprender historia y geografía, porque vivís las cosas de verdad, porque las ves, las sentís, estás en contacto con la gente del lugar. Es como poner en práctica una clase teórica. Entonces, vale más que cualquier cosa. Así que yo digo que si tendré que dar un consejo, vaya a estudiar historia y geografía, poner en práctica, ¿no? Como si fuera un laboratorio. Lo otro también que me quedé pensando es sobre un texto que había leído diciendo que la vida es como un viaje en tren. Y es verdad. La vida es eso, por ojo, solo de ida, no hay boleto de vuelta, solo de ida. Hay sorpresas lindas, hay dolores, penas, entra gente en tu vagón, personas que se bajan y que vos ni te das cuenta porque no fueron importantes, otras que vos quisieras que se quedaran siempre al lado tuyo, otras que se van a otro vagón y vos querías vas a visitar, pero ya hay otra persona sentada al lado. Así que hay que tratar de vivir lo mejor posible. Tratar de sacar las cosas buenas de las personas que estás al lado tuyo. De entender cuando fallan. Porque nosotros también tenemos nuestras debilidades y ojalá tengamos a alguien que nos cuide, que nos ayude con cariño, ¿no? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque va a llegar el día que llega a nuestra estación y vamos a tener que bajar. Ojalá dejamos recuerdos lindos para los que sigan viaje, ¿no es verdad? Trata de vivir con el corazón. Seguí tu intuición, siempre. Bueno, te dejo un beso grande, un fuerte abrazo. Espero que te haya gustado. Espero que reflexiones sobre tu viaje de tren de la vida, ¿no? El tren de la vida. Y nos encontramos el próximo sábado. ¿En dónde? ¡No! ¡Tan! ¡Sorpresa! Poneme acá abajo dónde crees que vamos a ir. Y aprovecho y te acerco a las flores para que veas, para que terminemos bien. A ver, y me decís si te gustaron las flores. Que me parece que son muy lindas las flores acá del Parque Denali, ¿no? Hacen de cuenta que estamos en el Parque Denali con varios tonos. Bueno, te doy un beso y deseo que seas muy feliz. Trata de ser feliz. Chao.